Espero que usted ponga mucha atención a los casos que expondremos en este video, porque la verdad, sinceramente están muy mamones. En serio, a veces quiero pensar que como México no hay dos, pues todos estos sucesos están para replay, porque aunque algunos hayan terminado en desgracia, uno no se entiende cómo llegaron esas personas allí. Por ejemplo, suena increíble cómo en una de las empresas más grandes a nivel global, como Grupo Bimbo, uno de sus empleados se haya panificado solo por un error netamente absurdo y por negligencia. O como la empresa Ford, con una de sus subsidiarias que venden autos, haya ocupado, por abuso de confianza, la camioneta de un cliente, dejándosela a una bola de chamacos pubertos, quienes andaban felizmente por las calles manejando una camioneta de lujo y ajena, echando desmadre y pisteando en ella. Sin embargo, aquí cabe una posible explicación. En todos los casos hay un valemadrismo descomunal, el cual se nota mucho en estos tiempos en la sociedad mexicana, la cual al paso de los años, el cinismo, el poco pudor y la ignorancia son parte común de un gran sector de la sociedad mexicana. Pues así como hay personas educadas, con conocimiento, también hay mucha gente que se la pasa en la pendeja esperando a que la Virgen les hable. Y eso pasa en cualquier lugar. Por eso y por muchas otras cosas más, estos casos se han dado de manera muy cagada, pero a su vez detestable, donde en la mayoría de los casos nada salió muy bien que digamos. Por eso, hoy toca analizar estos sucesos y ponerlos al escrutinio público para que nos explique usted qué es lo que pasó aquí. Prepárate, porque si no te haces de la risa, al menos estarás atento a lo que pase en tu círculo social, pues no dudo ni un momento que a ti, quien está viendo este video, te hayan pasado cosas muy tontas, que igual, al principio, pueden dar risa, pero que pudieron terminar con tu vida, dejarte con un nudo en la garganta, o marcado para siempre. Por cierto, si no estás suscrito a este canal, hazlo, porque no te vas a arrepentir, y así nos ayudarás a que YouTube deje de banearnos. Pues hemos recibido varias quejas de nuestros suscriptores, los cuales no les llegan los videos, o están desuscritos al canal por arte de magia. Es por eso que hoy te presento 5 sucesos ridículos que sucedieron en México y que terminaron muy mal. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Grupo Bimbo es una de las empresas más fuertes en México en el mercado alimenticio. Para ser exactos, en el rubro de los panes y varios productos encaminados a las harinas de trigo y de todos los productos que de ella emanen. Bimbo por muchos años se ha caracterizado por ser una de las empresas líderes en el sector de la panificación, porque tienen lana y juegan como lo hacía Cell de Dragon Ball Z, quien cada que absorbía a sus oponentes se hacía más fuerte. Bombo tiene exportaciones a toda Latinoamérica, Norteamérica en Estados Unidos y Canadá, y en Europa a mercados como España, Francia, Reino Unido, Portugal, Rumanía, Rusia, Ucrania, en África en Marruecos, Sudáfrica, y en Asia en China, Corea del Sur, India, Kazajistán y Turquía. Y como ve, es una empresa que está presente en 4 continentes en los mercados más importantes del mundo. Por lo tanto, ya se imaginará cómo está esta hidra de 1000 cabezas, que ha tenido grandes dividendos a nivel mundial, y sobre todo, el mugrosito Bimbo ha monopolizado de alguna manera el mercado de los panes. Al menos en México habría que echar un vistazo a su historia, pues se tragó a varias panaderías locales como Wonder, Swandy, Tía Rosa, Tortillas Milpa Real, Del Hogar, Candy Max, Lonchibón, Lolimen, Chocolates La Corona, Panadería del Molino, Pastelería El Globo, Dulces Vero, Aspan y en su momento a Ricolino, el cual vendería Mondeles en 2022. De hecho, en todos los países antes mencionados, ha comprado las panaderías más importantes de esos lugares, por lo que su expansión ha sido completamente global. Por ejemplo, en Estados Unidos compró Sara Lee Norteamérica, en Argentina compró a Farco, en China se hizo de Pan Rico,
Canada Breed en Canadá y Reino Unido, Panetier en Colombia y Supan en Ecuador. Vaya, Bimbo es una verdadera roña, un monstruo de los panes, y estoy seguro que el maldito osito Bimbo cara de nepe compraría hasta la panadería de Doña Pelos si ésta hiciese famosa, y además atente contra sus intereses. En fin, al menos pareciera que todo en esta empresa va viento en popa. Sin embargo, en México nada es lo que parece. Y a pesar de que según cuenta con todos los estándares de calidad en la elaboración de la masa y de los productos lácteos que maneja, la empresa de los Servitje ha tenido algunos escándalos que ha silenciado y ha tenido que lidiar con meter a la basura debajo de la alfombra, y de que en los medios no se hable del caso que mostraremos a continuación. Imagínese usted que va a la tienda babeando por unas mantecadas de 3 y 4 sellos con todo el tapartería que les caracteriza a estas porquerías, y de pronto se entera que en el contenedor de masa, la cual se ocupó para hacer ese elote, ahí andaba un tipo bien agustín, navegando entre el trigo, la leche y la mantequilla, con productos de soya. El vato quería probar la calidad de los productos de la molienda y terminó siendo una mantecada de carne. El tipo andaba buscando corupos en la harina, pues todo sucedió el 20 de noviembre del 2023 en la fábrica ubicada en Azcapotzalco, una de las más importantes que tienen en México, donde Gelacio, como se le conocía, tenía un trabajo normal de rutina, de hacer la inspección de los contenedores de harina para que ésta estuviera en buen estado, para llevarla a la mezcla con otros productos en la elaboración de pan. En realidad, don Gelacio tenía como encomienda checar las máquinas para su buen funcionamiento y obviamente que el producto estuviera en buen estado trabajando. Fue así que Gelacio pasó a una de las torres de harina, donde estaba haciendo ajustes, cuando de pronto, y gracias al mal destino, este se tiró un clavado estilo olímpico con 8.5 grados de dificultad en el mar de polvo blanco, pues cabe señalar que las torres miden entre 20 y 30 metros de altitud, por lo que el clavado terminó por mandarlo a comer pan con el arcángel San Miguel. El día de los hechos, su familia se percató que obviamente no llegó a trabajar, y a la mañana siguiente sus mismos compañeros bien chismosos andaban diciendo que Gelacio no había llegado, a ver si le descontaba, cuando de pronto, tras la búsqueda, abrieron uno de los contenedores que regularmente revisaba y observaron al buen Gel. Ya navegaba en ese polvo de trigo, de pan listo para elaborar productos chatarra que hacen daño a la salud. Rápidamente las alarmas se encendieron para terminar dándole santo descanso al pobre Gel. Después de ese caso, la fiscalía emitió una investigación que a la fecha ya no se publicó, curiosamente, evidenciando no solo las carencias que tienen algunos empleados para laborar en esa empresa de millonarios, sino también la corrupción de las grandes corporaciones, donde éstas no les dan el equipo necesario a sus empleados para su protección. De hecho, es curioso, Bimbo nunca emitió algún comunicado, ni dijeron en qué terminó todo, escondieron el caso, y de la familia de Gelacio solo se supo que Bimbo no los había contactado en ese momento. Además, no se supo si el lote de harina lo ocuparon o no para hacer pan, o si indemnizaron a la familia de Gel. El caso fue muy turbio, que se mantuvo en secreto, al menos por ahora. Si alguien sabe de esto a profundidad, puede dejarnos la historia en el correo contacto losexpulsados@gmail.com. Los medios de comunicación tradicionales son una porquería, pero ante la falta de chayote y de recursos propios, patrocinios y demás, son aún peor, ya que al paso de los años han prescindido de su mano de obra de antaño y han ocupado a los becarios o gente sin experiencia como mano de obra lo más barata posible para que rellenen sus páginas de contenidos insípidos, mal escritos y con errores ortográficos groseros. De hecho, pasa en todos los medios tradicionales mexicanos, donde ya es más común ver a los niños rata manejar algunas editoriales o ser community managers de algunas cuentas. Sin embargo, una cosa es que escriban mal y la otra que desvivan a alguien que no está desvivido. Por eso, entre muchos tantos errores de diarios como El Universal, El Excelsior
o las televisoras basura como Chayo Fórmula, La Gran Ramera Televisa o TV Apesta, en estos tiempos, donde el dinero de gobierno se ha recortado en más del 70%, vemos casos como el de la falsa desvivida de Yolanda Andrade, a través de la famosísima revista que está llena de puro vato que no sale del ropero de Narnia. Solo hizo copy-paste de una nota que tienen allí guardada sobre Yolanda, abogando a un futuro infame. La revista Quién me recordó la vez que la momia de la Micha la captaron fuera del aire, diciendo que ya no tardaba en fundarse el entonces amorío del difunto Tigre Azcárraga. Silvia Pinal, quien estuvo en el hospital y donde esta lagartija estaba esperando que su gente empezara a hacer el reportaje de su adiós para venderlo como pan caliente. Inclusive la muy cínica se jactó esa vez de preguntarle por WhatsApp a su familia para que le avisaran cuando estirara la pata. De hecho, la gente que trabajaba con la momia en ese momento y que liberó el video se quedó sin chamba por evidenciar a este saco de huesos, el cual terminó con una gran enemistad con la familia Pinal. Por lo tanto, lo que hizo la revista Quién fue exactamente lo mismo. Le dieron al becario la nota por si se pelaba Yolanda, pero el torpe la subió y hasta le pegó lo que en paréntesis dice no publicar. Y lo más cagado del asunto es que la revista Quién está adherida a varios portales muy visitados como el de MSN y también en sus cuentas personales de redes sociales. Terminó liberándose la nota por todos lados. Y lo peor de todo es que la nota decía que las fuentes eran Montserrat Olivier y Televisa, además de que supuestamente estos lo habían publicado en sus redes sociales, obviamente adelantándose ranciamente a los sucesos. Algo que terminó siendo falso, ya que rápidamente la productora Raquel Rocha, quien está a cargo del programa Monse y Joe, explicó que esa noticia era una vil mentira y que Yolanda está vivita y coleando. Pues hay que señalar que la conductora cayó en cama por un aneurisma cerebral, el cual está ocasionando problemas para hablar, además de generarle episodios de depresión. Pero eso, a estar con San Pedro, ya es mucho. Por lo que varios portales terminaron por desmentir la nota de la famosísima revista Quién. Aquí es donde se evidencian dos cosas con los medios tradicionales de comunicación. La primera, que son unos miserables y buitres, esperando a que se vaya algún personaje famoso para lucrar con su adiós. Y la segunda es que contratan a puro becario sin experiencia. Y lo peor es que a muchos ni les pagan o les dan una bicoca por sus servicios, aunque algunos otros llegan a los medios por recomendación o palanca, lo cual se traduce en este tipo de pifias que muestran el doble rasero de estas empresas basura que siguen aún vigentes gracias a sus consumidores. La marca de autos Ford es una de las empresas más importantes del sector automotriz. De hecho, es la marca estadounidense por excelencia, que a través de la historia ha tenido varias polémicas, como cuando Henry Ford estaba a favor del régimen de Alemania de Adolfo. Sin embargo, a pesar de eso, muchos sufrieron de amnesia selectiva y olvidaron esos pasajes de la historia para hacer millonaria a esta marca que en Estados Unidos es símbolo del nacionalismo estadounidense. Con marcas importantes como Ford Mustang, la F-150 Lobo, la cual es una de las camionetas de trabajo más vendidas en ese país, y ha fungido como la pick-up más funcional, o la Ford Ranger, que en 2024 fue la camioneta pick-up más vendida en el mercado. Estos son algunos modelos con los que esta marca ha dominado diferentes mercados en el mundo. Uno de ellos México, por supuesto, ya que en nuestro país existe una planta armadora en Cuautitlán Izcalli. De hecho, en México se produce el Mustang Mach-E, que es un auto deportivo completamente eléctrico, el cual es exportado a 60 países, además de ser una de las automotrices con presencia en 5 continentes. Pero bueno, aquí el tema es que, de lejos de lo que pueda hacer esta marca, hace apenas algunos días ocurrió una reverenda estupidez en una de las agencias que trabajan con la marca de Henry. Para ser exactos, en la agencia Ford Jalisco Motors, en Guadalajara, con domicilio en la avenida Niños Héroes. Allí, un cliente de nombre Antonio Landeros, quien es trabajador del Besanepes de Jordi Morado en Unicable, llevó su camioneta Bronco a un servicio de motor,
cual presentaba ciertas fallas, por lo que al hacerle el análisis de su problema, se le informó que su camioneta obviamente se quedaría para que le fuera solucionado el desperfecto, el cual tuvo un costo de 54,138.83 pesos mexicanos. Esto desde el 27 de febrero, día que había dejado la unidad para su reparación en la agencia. Sin embargo, días después de que supuestamente la tuvieran arreglando, este observó que en la aplicación de su camioneta, esta se empezaba a mover. Todo esto a los 10 días después de haberla dejado en la agencia. Tal fue el caso que se le hizo muy curioso y a su vez le dio soponcio, pues pensó que se la habían robado, a lo que decidió seguir su ruta esa noche, por lo que la ubicó estacionada en la zona de Chapultepec, y para su sorpresa, con un chingo de morros chaqueteros, cagapalos trepados arriba de ella. Todos andaban de peda masiva, por lo que rápidamente fue a ver a la persona que la traía, y al grabar el video le dijo que esta era su camioneta, pero que los papeles se habían quedado en la agencia, pero que la podía identificar por el simple hecho de que tenía la llave rota. El morro que la manejaba se quiso hacer el menso, y fue ahí donde Antonio le pidió los papeles al vato, pero era evidente que el macuarro ese no sabía cómo sacársela de lo que habían pillado en la ratería. Por lo que hicieron una llamada telefónica a la agencia y fue ahí donde la cara del morro rata se desmoronó, pues ya creía que con esa troca se iba a llevar al camastro a las féminas quienes se habían apuntado para salir a las licuachelas y terminar en el primer motel de mala muerte de la zona. El punto es que, como Antonio trabaja para la televisión, el tema se hizo viral e inclusive interpuso su repentina denuncia ante la Profeco, por lo que la agencia hizo mal uso de su unidad. Textual Antonio dijo: hay que tener cuidado con esta agencia porque hacen mal uso de las unidades y uno confiando que las están arreglando. Fue así que después de que muchos apoyaran la denuncia de la víctima, la agencia Ford Jalisco Motors emitió un comunicado diciendo que un empleado había hecho mal uso del vehículo y que eso no representaba los valores de la empresa ni los estándares de calidad pertinentes. Todo emitido por el director general de la agencia. O sea que su colaborador se le hizo fácil tomar prestada la camioneta para irse de farra con dos morras, bien verguero el vato y vale madre. De hecho, ese compa se veía muy joven y hasta quizá podría ser menor de edad. Pero ya se había jalado una camioneta de su jale y así se le hizo fácil a ese prángana. Y es donde se da evidencia de las falencias que tienen algunas empresas al contratar a gente irresponsable, quizá por ahorrarse algunos pesos, los cuales terminarán pasando factura cuando estos morros hagan de las suyas solo porque se les antojó. Gente sin valores y sin educación. Y también, como las redes sociales se movilizan más rápido las cosas que inclusive la misma fiscalía. El vato que se robó la camioneta puede incurrir en abuso de confianza y quizás si Antonio se pone buzo y denuncia ante la fiscalía, podría ganar el caso sin ningún problema y hasta una lana, o meter al bote al pelmazo ese que no sabía ni hablar. Esta historia hace alusión al viejo dicho que dice: si no te toca aunque te pongas, si te toca aunque no te pongas. Aunque también en este caso se da evidencia de que a los magnates de este tipo de franquicias les vale madre lo que pase con sus trabajadores. Muchas veces el destino es incierto, pero cuando ya no da para más seguir en este mundo terrenal, simplemente la parca llegará, sea como sea. Inclusive podrías estar cagando en el baño y de pronto una falla al miocardio y adiós, terminarías hundido en tu propio desecho, así de la nada. El hombre del horno de los Biscuits Obregón lo explica cabalmente, pues el día 8 de marzo de este año se reportó un hallazgo en uno de los hornos de pan de la cafetería llamada Biscuits Obregón, en la colonia Camarones, en la delegación Azcapotzalco. Pues hay que recordar que Biscuits Obregón es una empresa cafetería, panadería y restaurante que existe desde hace 75 años. Su historia se remonta a los años 40, en la opulenta colonia Roma, en un café llamado La Perla del Oriente, el cual tenía como dueño a un tal Isidro que era panadero. Después de que su establecimiento tuviera éxito, en 1945 se juntó con su sobrino llamado Miguel Ángel Mancera Segura, y ahí cambiarían el nombre del lugar a Biscuits Obregón.
porque el primer establecimiento estaba en el número 60 de la avenida Álvaro Obregón. Y en este caso, hay que aclarar, solo porque eran restaurantes, sino también el pinchocito Bimbo ya lo hubiera comprado. En fin, de ahí su fama empezó a incrementar en la Ciudad de México, convirtiéndose en una de las cafeterías-restaurantes de mucha tradición en aquellos ayeres. Hoy, en nuestras fechas, cuentan con varias sucursales en la ciudad y se han expandido a otros estados como Quintana Roo y Querétaro. Sin embargo, luego de su historia, esta franquicia se ha caracterizado por elaborar sus productos en el establecimiento, con el fin de que el sabor no se pierda en los distintos lugares donde ofrecen comida mexicana, antojitos y sobre todo sus clásicos biscuits de mantequilla o su café lechero, entre otros productos. En fin, el punto es que un día soleado del 7 de marzo, Oscar N. se encontraba haciendo labores de mantenimiento en el lugar, por lo que al paso del tiempo los empleados se fueron y no se percataron que Oscar saliera del establecimiento. No fue hasta las primeras horas del 8 de marzo, cuando al abrir la sucursal, unos empleados que fueron al horno de pan para empezar a chambear, se dieron cuenta que Oscar seguía haciendo labores de mantenimiento y limpieza, solo que desde la comodidad de la otra dimensión. Ante la sorpresa del señor desvivido, los empleados gritaron de miedo y llamaron rápido a los servicios médicos, que les corroboraron que Oscar estaba armando un horno con San Pedro. Luego de los hechos, la empresa mandó un comunicado con sus condolencias y, sobre todo, diciendo que colaborarían con las indagatorias de la fiscalía. De hecho, hasta donde se sabe, don Oscar andaba laborando dentro del horno para checar que todo estuviera en orden. Y a su vez, le estaba dando su limpia, sacando algunas molestas cucarachas y lagartijas que ya querían chingarse el pan que luego les sobra. Cuando de pronto le llegó un ataque al miocardio y, como dijera el Pumba del pirata de Culiacán, nomás ahí quedó. Sin embargo, lo más estúpido de todo no fue que don Oscar anduviera armando y limpiando hornos de pan en el inframundo, o tratando de que estos tuvieran la temperatura exacta para que inflara el pan celestial, sino que después de los hechos a la empresa le valió vergar el Guadalajara y puso a trabajar a sus empleados en la misma sucursal. O sea, no se esperaron ni siquiera un día para que el peritaje trabajara, ni para que las indagatorias tuvieran mayor certeza. Simplemente al día siguiente volvieron a abrir y seguramente volvieron a hornear pan en ese mismo horno, donde don Oscar dejó alma, vida, corazón y bofe. Una muestra más de cómo los empresarios poderosos no pueden dejar de perder dinero, aun así un empleado haya caído en desgracia por cuestiones laborales en el lugar de trabajo. Pobres de los que compren pan en la sucursal Camarones, pues no les vaya a salir don Oscar en forma de biscuit tratando de componer el horno. La Casa de los Idosos tiene dos versiones. La primera se da en Televisa, la gran ramera de la comunicación. Por años lo han sido y es uno de los referentes más putrefactos y grotescos que existen en la televisión tradicional. De hecho, en los últimos años el cara de Puyo ha estado tan desesperado por levantar su televisora que ya no tiene cura, está muerta. Por eso se ha dedicado a hacer sus negocios con el fútbol para salvar un poco su imperio caído. Por eso mismo Televisa ha recurrido a los shows piteros tipo Big Brother, replicando la misma fórmula de los shows en vivo de los años 2000, los cuales hoy más que nunca ya no venden como antes, a pesar de que digan que las casas de los Arnosos hayan tenido éxito en México, cosa que no es así, aunque la televisión quiera venderlo como la gran panacea en producciones mexicanas. Como ustedes saben, la Casa de los Arnosos, o famosos como muchos malamente le dicen, ha sido el proyecto estrella del Cuyo, con los holandeses de Endemol. Por eso, en la primera versión mexicana, la Wendy Guevara fue la ganadora, pues este tripié fue quien le dio de comer a Televisa, y la premiaron con algunos comerciales, novelas y demás. Pero al final, el producto de este personaje no vendió como hubieran querido. Eso sí, tuvo una gran audiencia en su momento por ahí del 2023, los cuales por temas de inclusión atrajo a un público muy vasto, más de 4 millones de vistas por día. Números que fueron impactantes para lo que es Televisa ahora. Un triste cementerio de contenidos. En el 24 cambiaron la fórmula y metieron a puro personaje polémico, siendo Adrián Marcelo el que le daba las vistas a ese programucho,
pues cuando se suscitó el pleito con Gala Montes y Arad de la Torre, Televisa decidió retirar al regiomontano, porque según perderían patrocinadores, mismos que se terminaron yendo del programa porque ya no había audiencia. Aún así, Televisa intentó demandar a Adrián Marcelo, pero al final le había salido el tiro por la culata, pues la casa se quedó sin patrocinadores. La recta final del programa se había saboteado por ese detalle. Al final, le dieron la victoria al eunuco diabético de Mario Besares, quien terminó asqueado por estar allí adentro. Entonces, ese problema de la segunda versión hizo que Televisa tuviera muchos problemas con Endemol, quienes ya no querían seguir en el proyecto ni hacer una tercera entrega de esta producción en México. Tanto así que en el 24, y tras la salida de Adrián Marcelo, supuestamente el cara de Cuyo tuvo que ir personalmente a la casa para tratar de hablar con la gente de Endemol, pero las reglas habían sido claras. Adrián Marcelo no tenían que sacarlo porque así era la temática y había que aguantar, pero Televisa quería echarlo porque los patrocinadores habían amenazado con irse, cosa que al final pasó, y Televisa terminó chillando hasta demandó a los holandeses, exigiendo una indemnización de 60 millones de pesos. Pero eso pasó con la copia que el Cuyo pidió a Endemol hacer en México y en su casa, debido a que la Casa de los Famosos real empezó en Estados Unidos, replicando el viejo Big Brother VIP. Pero como allá en Estados Unidos tristemente hay mucha raza que se quedó en los años 2000, hizo famoso este proyecto que era liderado por Endemol y Telemundo. Tras el pleito con los televisos, Endemol decidió mejor centrar sus esfuerzos en la Casa de los Arnosos, quinta temporada para Estados Unidos por Telemundo, en uno llamado All Stars. Y es ahí donde entra la historia de una disque modelo buchona venezolana llamada Aleska Génesis, la cual también es empresaria, o al menos así la manejan. Bueno, Aleska ha estado en algunas versiones gringas de esta basura del Big Brother de los niños rata. Sin embargo, ya tenía desde el 24 antecedentes de un supuesto robo, pues esta mona habría sustraído relojes de alta gama con un valor de $500,000 de la casa de un empresario dueño de los casinos Big Bola que operan en México. Su nombre, Francisco Javier Rodríguez Borgio, alias el zar de los casinos, quien además era su cuñado porque esta morra anduvo con su hermana. Sin embargo, en aquellas épocas un juez no encontró pruebas suficientes para condenar a la venezolana, por lo que ésta tramitó un amparo para poder participar en la edición de La Casa de los Mierdosos de este 2025. Acto seguido, la morra entró al reality, y al cabo de 5 semanas la sacaron y tras salir, la policía ya la estaba esperando afuera de los estudios de Endemol, México, para darle tabla. El problema es que en realidad la detención parece ser arbitraria entre comillas, a pesar de que la fiscalía presentó una orden de aprehensión en contra de la venezolana, según datos de C4 Jiménez, por lo que su hermana Michelle, Roxana Castellanos, explicó que todo estaba premeditado y que la detención de su hermana fue ilegal. Textual, dijo lo siguiente: mientras todo esto sucedía, Rodríguez Borgio me enviaba mensajes mencionando la cárcel de Santa Marta en una clara amenaza y confirmación de que esto está planeado. Esto no es justicia, es corrupción y una clara evidencia de cómo el dinero y los sobornos permiten que ciertas personas manipulen la ley a su favor. Pero, ¿por qué además le habían dado la suspensión definitiva al juicio de amparo que llevaba la modelo mismo, que fue emitido el 6 de marzo, por lo que ya no habría forma, entre comillas, de detenerla? Sin embargo, pasó todo lo contrario, porque curiosamente el 10 de marzo se le vencía también el amparo, y fue ahí donde la fiscalía aprovechó para detenerla afuera de los estudios de Endemol, México. Aleska fue enviada al penal de Santa Marta, Acatito, por los delitos de robo a su excuñado, el dueño de los casinos Big Bola, con un total de 10 millones de pesos en relojes costosos mismos que supuestamente terminó vendiendo en Miami. La que empezó por buscar un pedazo de fama terminó en el bote para esta modelo venezolana, la cual hasta ahora se sentía intocable, a pesar de que su familia argumenta que esta detención solo es para generarle mala fama después de ser supuestamente una persona exitosa. Aunque ojo, que hay una versión que dice que Endemol le entregó a Aleska, ya que según ella no tenía que salir a la 5ª semana. De hecho, dicen que todo estaba premeditado porque dieron la dirección exacta de la casa, la cual está en la carretera México-Huixquiluca,
en la comunidad de San Bartolomé en el municipio de Coatepec en el Estado de México. Y a pesar de que el público puede acudir a la zona, esta está totalmente aislada del mundo exterior, pues hay muchos filtros de seguridad, cosa que la fiscalía sin ningún problema la traspasó, pues tenían en mano la orden de aprehensión que la hermana de Aleska negaba que tuvieran. Entonces, si no llevaban la orden, ¿cómo los dejaron entrar? Y otra pregunta, si la morra dice tener lana, ¿por qué tuvo la necesidad de robarse los relojes? Esto realmente es estúpido. En fin, a esta modelo venezolana ya la habían detenido en el 2024 por robarse los famosos relojes del zar de los casinos, pero en ese momento no le encontraron las pruebas suficientes para entambarla. Sin embargo, ahora parece que ya tienen todo en orden, por eso la apresaron. Y si no presenta una defensa, esta morra pasará de ser famosa en un reality show a ser carnita fresca para las reas de Santa Marta Acatitla, que más de una ya se saborea el suculento bizcocho caliente y bien esponjosito, y no precisamente de esos que vende Bimbo o Biscuits Obregón con sabor a impunidad. Pero dime, ¿cuál de todos estos casos es el más tonto? ¿Qué otras historias meterías en este top? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.